Y el Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ustedes lo oyen. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Gloria a Dios. Podéis tomar asiento si fueres tan amables, amados hermanos. Es importante esta palabra que nos manda el Señor, en donde nos habla acerca de la Santa Cena. La Santa Cena es instituida por el Señor, y en las iglesias evangélicas nosotros la celebramos. Se celebra en el año conforme a como la iglesia disponga, pero lo ideal es que lo hagamos el primer domingo de cada mes o el último domingo de cada mes. Pero ahora no lo hemos hecho de esa manera por diferentes circunstancias. Ya saben, el COVID y tantas cosas. Pero vamos a empezar el año que viene ordenándonos de esa manera. Cada mes hacemos la Santa Cena, sea el primero o sea el último día, el último domingo de cada mes. Y el Señor es el que instituye la Santa Cena, no es la iglesia, no somos nosotros, sino que el Señor nos dejó esa ordenanza. Y aquí nosotros vemos en lo que dice el apóstol, que Él recibió del Señor lo que nos ha enseñado. Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero esta carta está dirigida en cierta forma a los corintios, a la iglesia de los corintios, que era una iglesia bastante desordenada, en donde había bastantes dificultades, en donde el apóstol Pablo les manda un mensaje más bien de unidad, por cuanto cada cual quería hacer lo que a bien le parecía. Y se formaban, por decir, grupitos dentro de los mismos cristianos cuando se trataba de la Santa Cena, que cada cual traía su comida. En los tiempos de antes no es igual a los tiempos de ahora. Cada cual llevaba su comida para celebrar, llevaba su vino para celebrar. Y había un gran desorden en la iglesia de Corinto, por cuanto unos llevaban, por decir, buenos manjares, qué sé yo, pavos, pollos, otros llevaban su pescadito, otros no llevaban nada.
Y entonces formaban grupitos para ellos poder compartir. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, que esto es un desorden. Eso no es una cena para el Señor, sino que es una cena para el vientre de cada uno de ellos, en donde hay glotonería y como que si no hubieran comido en su casa. Y llevaban, era pero potaje para comer a diestra y siniestra, por decir, como que no hubieran comido en su casa. Y los que no tenían, la gente más pobre, no llevaba que, y ni siquiera podían compartirle, decirle, tome, aquí comparta con nosotros. Y hacían grupitos de los blancos acá y de los negros allá. Y de los que tienen más posibilidades económicas y los que tienen menos. Eso era un desorden en la iglesia de Corinto, en la Santa Cena. Por eso es que Pablo les habla de la unidad en la Santa Cena. Veamos qué nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Alguien nos puede ayudar. Voy a andar un poquito rápido. Efesios 4, 3, que nos habla algo acerca de la unidad, en contra acerca de la división en lo que se refiere a la Santa Cena. Amén. Léalo, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está. La unidad del Espíritu. Todos nosotros aquí en la iglesia estamos unidos por un Espíritu. Hablando de la unidad no significa igualdad. La unidad es heterogeneidad, en donde hay diversidades de valores, de opiniones, de personas, pero todos unidos en un solo sentir, así como la iglesia en un solo espíritu. No es como por decir en este país el gobierno tiene unidad. Hay un presidente y hay una asamblea. Todos están unidos. Pero en la asamblea hay diferentes partidos políticos, socialistas y sé tanto que hay. Pero hay unidad. En el momento en que cada cual hace lo que quiere fuera de la unidad, que es la constitución de la república, la que los une, en ese momento que ya se la quebranta, ya no hay unidad y cada cual quiere hacer lo que quiera. Y entonces por mayoría de votos lo destituyen al presidente. Ahí ya no hay unidad. Pues en la iglesia estamos unidos todos por un solo espíritu. Aquí no hay mayoría de votos, ¿verdad? Para destituir al pastor, para destituir ya que somos más, nosotros somos más, y él es uno solo, y ahora sí votemos y afuera. Claro que hay casos que es por la corrupción ministerial de los pastores que pueden ser destituidos de su puesto. Pero lo que nos une, aquí dice el apóstol, es un solo espíritu, que es el espíritu de Cristo. Asimismo nos habla como segundo punto acerca de que la gente se engaña. Asimismo se engaña cuando toman la Santa Cena. Se engañan por cuanto piensan que se encuentran en buena relación con Dios y pasan a tomar la Santa Cena sin saber que no tienen una buena relación con Dios. También habla la palabra que abusaron de la santidad de Dios, que hay abuso en la cena. Aquí nos habla el Señor en esta palabra que dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta palabra es muy importante, el significado de la copa. Cuando nosotros tomamos el vino, cuando comemos el pan, aquí nos está explicando el significado. El pan, cuando nosotros lo tomamos, dice que es el cuerpo de Él, que nosotros lo comemos.
aquel cuerpo que nosotros lo crucificamos. Y cuando lo comemos el pan, lo estamos triturando, lo estamos despedazando. Eso es para que estemos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que la copa es el nuevo pacto. Antes vivíamos por el antiguo pacto, que era el pacto de la ley. Pero con la Santa Cena, el Señor nos dice que la copa significa el nuevo pacto. ¿En qué? En su sangre. Es muy clara esta palabra, que la Santa Cena nos está recordando el nuevo pacto que Jesucristo hizo con nosotros en la cruz por su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra nos está redarguyendo de que no tomemos la cena indignamente. ¿Qué es indignamente para nosotros? Es algo que en realidad no estamos siendo dignos de tomar la copa y de comer el pan, porque tenemos pecados, hablemos más claramente, y los tenemos ocultos, y como nos están viendo, salimos adelante a compartir la Santa Cena. En cierta iglesia, cuando yo era muchacho, salía en fila la gente a comer el pan que repartían ahí en esa iglesia. Y unos lo hacían indignamente sin saber si desde yo era uno, porque ni siquiera sabía qué era, pero yo pasaba. Pero en cambio aquí en el cuerpo de Cristo nos habla que debemos hacer un lavado de nuestra conciencia, un análisis de nuestra conciencia para poder participar de la Santa Cena. ¿Qué es lo que significa la Santa Cena? Aquí nos dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es un recordatorio, esto es una memoria de que nuestro Señor Jesucristo murió y de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y vendrá a vernos, y estamos en espera. Cada vez que tomemos la Santa Cena es un recordatorio. No es como en otras religiones en donde dice que es la transubstanciación, que en ese momento el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Escuche bien, que ese pan de la Santa Cena en ese momento, por poder divino, se transforma en el cuerpo de Cristo. Y también dice en ciertas religiones que el vino en ese momento, por el poder de Dios, se transforma en la sangre de Cristo. Es una doctrina del error, hermanos. Por cuanto el Señor aquí no nos está diciendo, aquí nos está diciendo sencillamente que lo hagamos para memoria de Él, porque el pan seguirá siendo pan, lo vamos a comer, seguirá siendo pan con la bendición de Dios, pero lo hacemos para la memoria de Él. Y cuando tomamos el vino, igualmente no es la sangre, es el vino que estamos tomando, bendecido por el Señor, porque fue que instituyó la Santa Cena. Pero Él la instituyó para que nosotros tengamos un recordatorio y tengamos una memoria de lo que sucedió y de lo que va a venir. Entonces, amados hermanos, veamos una palabra en 1 Corintios capítulo 11 del 17 al 22, rapidito. 11 del 17 al 22. ¿Qué es lo que nos dice? Pero el anunciaros esto que sigue, estamos hablando de los abusos de la cena. Capítulo 11, versículo 17. No, estoy equivocado, sí estoy bien, del 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar,
cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Es de lo que estábamos hablando hace un momento, de la costumbre en aquel tiempo de que cada uno llevaba su comida, y esto no se lo alababa ni Dios ni el apóstol, porque era un desorden. Gracias a Dios de que nosotros ahora no tenemos esa práctica, sino que la hacemos general, en donde tenemos aquí unas galletitas y tenemos un vino y todos participamos. Ahora, ¿quiénes pueden participar de esta Santa Cena? ¿Cuáles son los requisitos para participar en una Santa Cena? Pues que la persona sea bautizada. Todos los que son bautizados pueden participar de la Santa Cena. Y si no es bautizado, no puede participar de la Santa Cena. Bueno, recuerdo un testimonio del pastor Jerobi, no me acuerdo bien, en donde dice que todos iban a ser bautizados, y había estado ya 2 años dentro de la escuela dominical, y al momento del bautizo, el día anterior, se va a hacer el pelo en una peluquería y se lo hicieron a mate, se hizo rapar, y cuando llegaron al día del bautizo, lo llamaron a todos a las aguas y a él no lo llamaron. No lo llamaron. Y por la radio estaba pasando ese testimonio de este pastor que ahora es a nivel mundial conocido por sus canciones, Jerobi, no me acuerdo bien. Y no le hicieron pasar a bautizar. ¿Por qué? Porque se había hecho el pelo extravagantemente. Se apartó de la iglesia 6 años. Y el Señor le habló que eso era religión. Porque las iglesias muchas veces formamos religiones, formamos tradiciones y costumbres de acuerdo a nuestro pensamiento y no de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos tiene que guiar y es la que nos tiene que aconsejar. Yo estaba escuchando una prédica del pastor, anoche le estuve escuchando, que es muy bueno este pastor, no me acuerdo bien. Alducín. Es una autoridad, Armando Alducín, en teología. Y me agrada muchísimo, porque todo lo hace con la palabra de Dios. Y hablando acerca de la Santa Cena, llegamos a este tema, de que quién se puede participar en la Santa Cena. Él manifestó que puede hacerlo cualquiera. No me gustó. ¿Cómo? Cualquiera puede participar de la Santa Cena. ¿Qué versículo bíblico? Lo primero que yo digo es eso. En la Biblia, ¿dónde dice? Pero tampoco en la Biblia pone requisitos para la Santa Cena, porque todos tenemos que apoyarnos por ahí. Y hacía énfasis en que hay que presentarse ante el Señor limpio, y hay oportunidad para santificarse antes de tomar la Santa Cena, que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, humillarnos ante el Señor para poder participar de su gracia. Caso contrario, no. Porque aún siendo cristianos nosotros mismos y ya siendo bautizados, indignamente participamos de la Santa Cena, porque nuestro corazón está con pecado, porque nuestro corazón está en otra parte
y no está pensando en lo que nos dice el Señor que hagamos esto en memoria y conmemoración de Él, con santa reverencia, sino que estamos pensando que ahora salgo de aquí porque ya me está esperando la comida, o porque tengo un viaje, y está tomando la Santa Cena y está pensando porque tengo este negocio, porque tengo... Eso es tomarla indignamente. Que hasta con sus pensamientos usted está tomando la Santa Cena y siendo cristiano, siendo bautizado. Eso es tomarla indignamente. Entonces, amados hermanos, yo me quedé bastante sorprendido y yo lo primero que dije, ¿cuál es el versículo bíblico que apoya esto? Porque la costumbre desde el tiempo que yo estoy en estos caminos es que debe ser bautizado para tomar la Santa Cena, y yo no podía tomar la Santa Cena mientras no fui bautizado. Y dándole gracias a Dios que ahora tenemos aquí a hermanos que van a participar por primera vez en esta Santa Cena porque ya fueron bautizados. Pero no significa que porque usted ya es bautizado usted puede tomar la Santa Cena. Pues no la tome si es que tiene problemas, porque la va a tomar indignamente. Y por esta misma razón algunos que participaron de la Santa Cena están enfermos y otros ya están muertos. Entonces, amados hermanos, el Señor nos dice que si hoy día vamos a tomar de la Santa Cena, lo hagamos dignamente, como para el Señor. Amén. Con esto termino yo y con ustedes el pastor.